E integrante de las comisiones de Economía, Hacienda y Crédito Público. También el diputado Jorge Triana, diputado federal por el PAN e integrante de la Comisión de Gobernación. También el diputado Ricardo García Portilla, diputado federal por el PRI, secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública e integrante también de la Comisión de Economía. Y también le damos la bienvenida a la diputada Cecilia Soto, diputada federal por el PRD e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores. Señores diputados, diputada, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Bien, bueno, pues fue un inicio complicado esta renegociación, un día histórico sin duda, pero tampoco pues nadie decía o nadie aseguraba que iba a ser un día de campo. Entonces, me gustaría comenzar con usted, diputado Llerenas, ¿cómo desde su punto de vista comenzó este primer día, por favor? Es muy agresivo. Estados Unidos ratifica esta idea de que bajar el déficit comercial es una meta del tratado, es decir, estamos negociando con alguien que quiere tener menos comercio. Es evidente que esto pues no es una oportunidad para el país de mejorar el acuerdo, etcétera. Esto en todo caso es pues reaccionar ante estas políticas agresivas del gobierno de Estados Unidos contra México. Es evidente, y así lo ratifica Estados Unidos, que la idea de esta negociación es afectar a México. Habla Estados Unidos de que ellos han perdido en estos años del tratado. Entonces no estamos negociando con alguien que quiere encontrar un mejor acuerdo. Estamos negociando con alguien que de manera confesa quiere tener ventajas con este acuerdo. Y ojalá la posición del gobierno mexicano sí sea firme. Por ejemplo, se tardaron muchísimo tiempo en reaccionar contra esta pretensión de quitar el capítulo 19, que nos permite no ir a las Cortes de Estados Unidos, sino a un panel de controversia, y México prácticamente no dijo nada. Ojalá no prevalezcan actitudes como este tratado azucarero reciente, en donde México acepta pérdidas con tal de conservar el propio tratado. Gracias, diputado. Diputada Soto. Bueno, yo creo que también que es mucho tema de show, es decir, es mucho tema de la actitud del negociador siempre de subir la barra y poner la situación, tratar de asustar al otro negociador. A mí me preocupa que haya sido Canadá el que puso en la mesa de negociación dos temas que son caros a los mexicanos y especialmente a las mexicanas, que es el tema de género y el tema laboral. A mí me tocó asistir en 3 ocasiones desde mayo de este año a sendas reuniones con sindicalistas norteamericanos, canadienses y mexicanos que están prácticamente excluidos del tratado. Es decir, en el cuarto de al lado hay un cuarto de al lado organizado con la iniciativa privada de manera muy bien, pero están ausentes los sindicatos. Y uno de los temas fundamentales de controversia en el tratado es la gran disparidad que hay entre los salarios y el hecho de que nuestro país ha evadido y no ha firmado una serie de reglas. Entonces, a mí me parece que es muy importante que estén presentes los representantes laborales en las mesas, no en las mesas de negociación, porque no pueden negociar, sino en el cuarto de al lado, y que estos temas no sean solamente de Canadá, sino que sean de México. Sí, diputado Triana. Bueno, evidentemente aquí hay que aclarar un punto. No se trata de una negociación que gire alrededor de las mayorías. Es decir, si tenemos coincidencias con Canadá, no vamos a ganar 2-1 una mesa. Aquí hay que generar los consensos necesarios. Esto es muy importante que se sepa, porque pareciera que caminamos en un mismo sentido junto con Canadá y chocamos con muchas posiciones, como lo decía Vidal, con el gobierno de los Estados Unidos, con su presidente en lo particular, pero eso no significa que vayamos a ganar ese debate. Puede haber posiciones irreductibles, como nunca se hayan visto, sobre todo por el tema, primero, de la balanza comercial. Hay es un irreductible del gobierno de los Estados Unidos. Ellos creen que van perdiendo por mucho en esta relación comercial, una visión proteccionista y, si me permites el término, globalifóbica de Donald Trump, que no esperábamos muchos. Y en segundo término, bueno, pues también hay una obsesión con este capítulo 19 que nos habla de los mecanismos para resolver conflictos que quieren que vayan aparejados con la legislación estadounidense. Esto nos afecta muchísimo porque nos mete en un brete jurídico ilegal del que no sabemos cómo podríamos salir. Entonces creo que tiene que haber mucha habilidad de los negociadores, sí, mucha comunicación con Canadá. Hasta el momento hemos dejado temas importantes de lado, el tema de la flexibilidad laboral, migratoria, que ha puesto sobre la mesa Canadá. En fin, creo que esto apenas inicia. Veo muy optimista al equipo mexicano, va acompañado de un equipo vigoroso, de un equipo fuerte, casi 100 empresarios, 100 en su
comitiva, y viene también debilitado el gobierno de Trump por la salida de algunos consejos económicos. Vive una severa crisis en distintos frentes. En distintos frentes, en el momento menos oportuno para ellos. Creo que hay que aprovechar esta debilidad para poder poner sobre la mesa de manera fuerte nuestros temas. Diputado García. Gracias. Indudablemente va un equipo fuerte, como lo decían antes, encabezado por el secretario de Economía. Él fue jefe de la Oficina del Tratado de Libre Comercio en Washington cuando se negoció ese tratado hace 23 años. Y es cierto, estamos viendo una política visceral, como son todos los tweets y declaraciones del presidente Trump, política visceral, pero que en los argumentos se caen. Aquí veíamos el argumento central, el déficit comercial. Son 500,000 millones de dólares de déficit comercial, de lo cual México solo representa 60,000 millones de dólares. Es decir, es un argumento que se cae a la primera barrera. Y en ese sentido el equipo mexicano que va, pues va desde quienes negociaron el Tratado de Libre Comercio en su momento, va el sector privado, también muy bien representado, va un equipo negociador fuerte y van también de diversas dependencias, sector financiero para negociar esta parte que se va a ver con Hacienda y con Economía. Entonces yo veo un equipo sólido, veo un equipo fuerte, veo una buena señal la reunión de la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá con el secretario de Economía. Esa es una buena señal ante el embate visceral que se va a ver, y sin duda aquí en esta mesa vamos a ir desarrollando los argumentos, de los cuales muchos se caen ante la víscera que están señalando, y que finalmente el Tratado de Libre Comercio es una ganancia, y es una ganancia para los tres países, sí. Y es una ganancia en específico, si lo comparamos en varios rubros, mayor ganancia para Estados Unidos que inclusive para México, a pesar de que quieran señalar lo contrario. Ahora, hablando sobre ese tema y retomando el término, el propio secretario de Economía en esta conferencia de medios que dio, en donde aceptó preguntas de los periodistas mexicanos, canadienses y norteamericanos, decía, a ver, la ruta para México es ganar, ganar, ganar. Así, los tres ganan en ese sentido. Diputado Llerenas, ¿hay esa posibilidad de que México esté en ese tema? Que pueda llevarse carro completo, canasta completa. Pues va a ser difícil. En realidad estamos en esto pues porque Donald Trump lo está obligando. Es decir, no es que los tres países hayan dicho vamos a mejorar el Tratado de Libre Comercio. Lo obliga. De acuerdo. Y la agenda lo están poniendo ellos. Ellos sí dicen, no estamos de acuerdo, queremos reducir el déficit comercial, no estamos de acuerdo con el capítulo 19, queremos aumentar la franquicia también para la importación por medio de comercio electrónico, que puede tener efectos importantes en las tiendas comerciales en México. Hay varios temas que ellos se están poniendo sobre la mesa. Entiendo esta táctica de Trump, que es un poco como cuando habla ahí con Peña y le dice, no te preocupes, el muro no lo vas a pagar, nomás tú di que sí lo vas a pagar. Es decir, a lo mejor esto del déficit no es como tan serio, pero sí me preocupa que la posición del gobierno mexicano sea parecida al tratado del azúcar, que es decir, si perdemos tantito no importa, ¿no? Sí. Aunque le perdamos tantito, pues no le hace, tenemos todo el tratado. Me da la impresión de que por ahí es la negociación mexicana y que vamos a perder la oportunidad de revisar temas como migración, como el tema laboral, como el tema de corrupción, como otros temas que deberían ser incluidos, el tema incluso del campo mexicano, porque nosotros estamos vendiendo incluso como si fuera algo bueno todo lo que importamos de productos agrícolas de Estados Unidos. Decimos, no se va a acabar el tratado, les importamos muchísimos productos agrícolas, sí, y no tenemos una agenda de nuestros propios productores rurales. Bien, diputado Soto, ¿cómo se tendría que hacer entonces esas posibilidades para poder hacer realidad ese ganar, ganar, ganar tres veces? Ganar, no va a haber. Se tiene que negociar de alguna manera. Para ninguno de los tres países. Ahora, a mí me parece importante, es decir, creo que hay un problema en esta meta de que tenemos que terminar para la primavera de 2018. Ese es un problema porque si para terminar el 2018 se firma un mal tratado, pues realmente no vale la pena. Yo creo que nos conviene que el presidente Trump siga desgastándose y nos conviene incluso a lo mejor ver si va a seguir como presidente. Entonces, primero, no casarse con la idea de que tiene que ser con el 2018. Sí. Que si se arriesga a que gane López Obrador y con eso, nadie come lumbre, ni modo que eche a perder
ni modo que tire el tratado que ha construido cadenas productivas muy importantes que no se pueden desaparecer. Entonces, ¿usted se refiere a Trump o a López Obrador? No, a López Obrador. Ah. No, es decir, no, pues que va a acabar con el tratado. Nadie come lumbre, nadie come lumbre. Y por otro lado, la negociación es y no es con los negociadores norteamericanos, igual que en el caso mexicano. De acuerdo. Es también con la industria, ¿no? Y esa piensa diferente al presidente Trump. Interesante. Diputado Triana. Bueno, hay que ser claros aquí también, lo decía claramente Vidal, estamos en este punto por una promesa de campaña de Donald Trump, es decir, estamos arrinconados a este escenario, no es una voluntad del gobierno, nosotros nos hemos quedado felices con el tratado en sus términos y a lo mejor con algún ajuste, pero no meternos en este problema en el que nos encontramos. ¿Cómo salir de él? Es iluso de verdad creer que vamos a generar mejores condiciones en temas que no son prioritarios para los Estados Unidos. ¿Cómo qué? Bueno, flexibilidad laboral, el tema agrícola, subir algunos productos que no estaban contemplados. Tenemos que defender lo que tenemos ganado. México ha sido ampliamente beneficiado por este tratado y tenemos que defender estos logros que se han obtenido. No podemos permitir estos candados proteccionistas. Por ejemplo, hoy los negociadores de Estados Unidos ponían sobre la mesa lo de las autopartes que tenían que tener un origen norteamericano también. Este tipo de candados y de trabas, por supuesto, que afectan los logros que ya hemos obtenido. Tenemos que poner énfasis en lo que ya tenemos ganado y no querer ganar más porque realmente venimos a defendernos, ¿no? Entonces tenemos que ser muy hábiles en este Pero sí sentido. pretendemos ganar más. Bueno, por supuesto que se pretende ganar más. Pero a ver, el tratado ya estaba muy viejo, necesitaban modificaciones en distintos rubros. Yo no sé hasta qué punto se necesitaban las modificaciones para México, pero bueno, aquí es monotemático o duotemático, ¿no? Es balanza comercial, ¿no? Tema de Estados Unidos y capítulo 19, tema de Estados Unidos. Tenemos que defendernos a través de esos dos temas y ver qué tema no es prioritario de Estados Unidos para poder sacar ventaja, ¿no? Doctor García. Gracias. El ganar es un ganar para los tres países. ¿Sí? En esta parte, México yo creo que sí tiene posibilidades de ganar. No está ahí por una situación que él quisiera, pero Norcorea y Estados Unidos tampoco están ahí por una situación que ambos quisieran. Y Donald Trump tuitea a diario, hoy sí va a haber Norcorea lo que va a pasar, ¿no? Y pues así lleva 2 meses. En ese sentido, las autopartes, ¿sí? Que las autopartes sean en Estados Unidos, perfecto. Cualquier estudio mínimo nos da que eso incrementaría el precio de los automóviles en Estados Unidos entre un 15 y un 20%, dependiendo de la composición. Esa segunda parte, ¿la van a querer asumir? Es la parte en la cual es la diferencia entre el tuit y el efecto real del tuit. Ajá. De acuerdo. Entonces, esa es la parte que sí tenemos que diferenciar. Lo tiene muy claro el equipo negociador mexicano y podemos perfectamente establecer y mejorar en términos que no existían hace 23 años, comercio electrónico. Te digo que el tema del comercio electrónico es para las de autoservicio mexicanas. Sí. Con la franquicia que ellos quieren proponer, estarían en graves problemas muchos minoristas. Sí, Vidal, pero por ejemplo, un 40% en general de lo que le exportamos a los Estados Unidos tiene un componente americano. Ajá, entonces hay un tema de ida y vuelta. De acuerdo. O sea, no es un tema solamente que se puede ver unilateralmente. Claro. Entonces, esa es la parte fina que vamos destejiendo y que va a ir destejiendo el equipo mexicano. Importante. Yo les quiero llevar al siguiente tema. Y lo platicaba y lo ponía el diputado Llerenas. El tema de la corrupción en nuestro país. ¿Qué tanto puede ser un factor en donde lo demerite, le quite fuerza para poder negociar en distintos rubros? Imagínanos ese escenario en donde están reunidos los delegados de Cancillería, de respectivos países, de Economía y de Hacienda, y digan, ¿qué autoridad tienes México si tienes varios gobernadores que desfalcaron sus entidades para hacer cosas? Diputado Llerenas. Bueno, el gobierno de Trump tiene un problema de conflicto de intereses en la propia Casa Blanca. Es decir, no tiene ni la conciencia. O sea, el primero que tiene un problema de espionaje muy serio es el gobierno de Estados Unidos. Claro que México tiene un problema de corrupción internacional, hay que ver lo que se da a conocer el fin de semana en el caso del señor Lozoya. Incluso uno se preguntaría si en el momento que se dan a conocer estos temas de Rafael Márquez y todo este tema de lavado de dinero en Estados Unidos, pues puede jugar en el contexto del Tratado de Libre Comercio. Como uno se preguntaría también
si la decisión de la Corte por parte de un ministro que fue el procurador fiscal de la Federación, en el caso AT&T, también puede ser una jugada en el sentido de veras quieres que las cosas se decidan en los tribunales en México para que veas cómo se deciden. O sea, también podemos jugar al proteccionismo de manera muy sucia. Eso también puede jugar en este tema, ¿no? Yo creo que se debe total el tema de corrupción, pero también el presidente Trump sale muy mal parado en ese asunto. Correcto. Y no solamente el presidente Trump, los Estados Unidos. A ver, la crisis de 2008, un banquero que haya estado en la cárcel. No hay uno solo. Estuvieron los del esquema Ponzi, el señor Madoff, pero banqueros de Lehman Brothers, es decir, que llevaron al mundo completo al borde del abismo financiero, no hay uno solo en la cárcel. Entonces la nuestra es una corrupción ramplona, clásica, la de ellos es más sofisticada. Entonces a los tres países... Trump ya no, bueno, sí, no, Trump es clásica, ¿no? Entonces hoy no sé a quién le planteaba que no quería pagar impuestos, ¿no? Y él no ha presentado su declaración de impuestos. Entonces yo creo que a los tres países les conviene un capítulo sobre el tema de anticorrupción. Vayamos más a fondo. A mí me parece que estos temas son parte de la cortina política que se tiene que ver reflejada en la negociación, pero no dejan de ser fuegos de artificio. Toda la parte mediática, los escándalos de un país, del otro, etcétera. A mí me preocupan más otras cosas y cosas que sí están en el mundo terrenal, por así decirlo, y que sí nos afectan. Nosotros ocupamos hoy día el puesto número 68 de una lista de 159 países en libertad económica. ¿Por qué? Porque no tenemos derechos de propiedad claros, porque seguimos teniendo legislaciones proteccionistas también cerradas, porque no tenemos una cantidad importante, por ejemplo, de registros de patentes y de propiedad. Es decir, una serie de índices donde estamos reprobados totalmente porque hay una irrupción hacia la propiedad privada de nuestro país. No hay certeza y seguridad jurídica para las empresas que vengan a invertir. Eso sí nos afecta, eso sí nos juega completamente en contra. Lo demás son asuntos coyunturales que por supuesto pesan, pero que no dejan de ser parte de esta cortina política a la que me estoy refiriendo. Bien, diputado, para usted, diputado García. En el 93 se decía que ese tratado nos iba a afectar, que iba a haber sectores desprotegidos, y la verdad lo que hizo fue ponernos en productividad, actualizar instituciones, empresas que se tuvieron que modernizar. Es decir, significó un jalón positivo para las instituciones y la forma de desarrollar. Pero creo dos Méxicos. Entonces, también, esto que dices de la libertad económica es que depende en qué parte del país estés. O sea, creo unos sectores muy dinámicos en algunas partes del país, frente a sectores muy rezagados en otras partes. Vamos a dejar que termine. Vamos a dejar que termine el argumento. Consecuencia del capitalismo de cuates. Termine el argumento. Parcialmente. Vamos a dejar que termine. Modernizó servicios, modernizó tecnología, modernizó. Eso es indudable. Esta segunda etapa del Tratado de Libre Comercio nos puede servir para lo mismo, para modernizar instituciones, derechos de propiedad, información electrónica. Entonces, esta es la oportunidad que tiene México de modernizar. Igual que existieron voces hace 23 años y que al final se han venido retractando. Se han venido retractando incluso, como lo decían, nadie come lumbre, nadie come lumbre, nadie comería la lumbre que exclamó hace 23 años ahorita. De esa misma manera puede esta renegociación del Tratado de Libre Comercio darle otro jalón y modernizar instituciones que tenemos que requieren esa modernización. Ahora, bien, con esto vamos a cerrar, diputada. No, que a mí me parece muy importante ver cómo se implementó el tratado en Canadá y cómo se implementó en México. Aquí es el libre mercado, ¿no? Entonces, que se abre el sector zapatos y entonces, pues, que se quiebran todos estos pequeños, es parte de la destrucción creativa. Tal. Bueno, en Canadá no fue así. En Canadá hubo un trabajo muy fuerte con los sindicatos para que aquellas empresas que se presumía que iban a cerrar porque iban a ser afectadas por las nuevas la apertura del comercio, se capacitara a los trabajadores, etcétera, y fue mucho menos cruel y destructivo y agresivo que lo que pasó en nuestro país. Diputado Llerenas. Sí, y finalmente hace poco asistimos a una conferencia que estuvo aquí en la Cámara de Todos, Dani Rodríguez,
tratando de explicar el economista de Harvard, tratando de explicar por qué México, a pesar de que es un país muy globalizado, no crece. Y es justo por eso, porque se abrió la economía, pero no hubo política industrial que precisamente potenciara las ganancias y disminuyera las pérdidas. Entonces, hubo sectores que sí perdieron muchísimo con el tratado y no era necesario toda esa pérdida. Y hubo sectores que no se han potenciado lo suficiente. ¿Por qué? Pues porque no tenemos políticas industriales donde el Estado guíe más esos asuntos. Y eso es lo que tendríamos que estar discutiendo. Eso es lo que tendría que subsanarse. También tendríamos que estar discutiendo pues un México sin tratado, un México con reglas de la Organización Mundial de Comercio y con otras políticas, porque la posibilidad de que no haya tratado también es está muy latente. Casi para terminar, puedo Triana. No, yo nada más diría a todo esto que a mí me preocupan más estos otros índices que de verdad nos ponen por la calle. El tamaño del gobierno, los índices de corrupción, de impunidad en el país, de poca certeza para los inversionistas. Sí. Eso sí nos afecta directamente y hay que poner el dedo en la llaga, ¿no? Eso sí tendría que ser un peligro latente. Lo demás es, insisto, fuegos de artificio y por otro lado el chantaje de Trump de que se va a salir el Tratado de Libre Comercio, lo cual sí sería catastrófico. Por eso es un escenario que tenemos que presupuestar y que tenemos que estar preparados. Catastrófico. Bien. Catastrófico, ¿no? Bien, el tiempo se nos termina, pero el tema es muy amplio. Estas rondas de negociaciones van a continuar, por supuesto. ¿Tengamos más rondas nosotros? ¿Les parece que seamos la segunda ronda? Claro, con mucho gusto. Ya está entonces la cita. Muchas gracias a los 4 diputados. Gracias. Gracias, diputada. Muchas gracias. Muy bien.